Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Sea bienvenido nuevamente a una transmisión en su iglesia Cristo Roca de mi Salvación. Le voy a invitar a que hagamos una oración, invitando al Espíritu Santo de nuestro Dios para que Él sea el que esté con nosotros aquí en la transmisión y también esté con usted en su hogar, donde nos esté viendo, o en el momento en el que una persona vea este video, aunque esté ya subido anteriormente, que sea el Espíritu de Dios que ministre a cada vida que vea este video y que esté en esta transmisión. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, Padre eterno, poderoso, porque tu amor es grande y tu misericordia es con nosotros, bendito Dios. Gracias por mostrarnos ese grande amor, bendito Dios, por mostrar el amor entregando a tu Hijo amado Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, bendito Dios, porque ese era nuestro lugar en esa cruz, bendito Dios, pero tú diste a tu Hijo por amor a nosotros, bendito Dios, siendo pecadores, bendito Dios, y con fallas, bendito Dios, Padre Santo, pero confiemos en que tú perfeccionas la obra en nuestras vidas, bendito Dios, sigue derramando bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde, bendito Dios. Te pido que tú seas el que esté presente, tu Espíritu Santo esté con nosotros, bendito Dios, en esta transmisión, en este culto de adoración a tu santo nombre, bendito Dios. Que seas tú, bendito Dios, el que hable a cada vida, a cada corazón, el que hable también, bendito Dios, a aquel que no te conoce, bendito Dios, o a tu hijo que ya está en comunión contigo, bendito Dios. Tú lleva una palabra a cada uno y de manera diferente, conforme al propósito que tú tengas en su vida, Padre Santo. Pero que puedan prestar su oído, su mente y sobre todo su corazón a escuchar y abrir ese corazón, bendito Dios, a tu Hijo amado Jesucristo para que tú estés en nosotros, bendito Dios. Sé tú con nosotros en este culto, bendito Dios, en cada alabanza, bendito Padre Celestial. Que cada alabanza, bendito Dios, sea para honra y gloria de tu santo nombre y podemos sentir tu presencia, bendito Dios. Que cada lectura sea de edificación para tu iglesia, para tu cuerpo en Cristo, bendito Padre Santo. Que el mensaje que tú traes para mis hermanos esta tarde, bendito Dios, sea de bendición para sus vidas. Y tú, bendito Dios, lleves esa semilla a aquel necesitado, bendito Dios, a aquel que está afligido, a aquel que tiene algún problema, bendito Padre Santo. Confiamos en tus promesas, bendito Dios. Sabemos que estás aquí y podemos sentir tu real y hermosa presencia, bendito Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nunca han decaído tus misericordias, sino que son nuevas cada mañana, Padre Santo. Sigue derramando bendición, bendito Padre eterno. En tus manos, bendito Dios, iniciemos este culto, bendito Dios. Mi vida está en tus manos, la vida de mi hermano en la cámara, la vida de tu hijo que trae la palabra, bendito Dios. Sé tú, bendito Dios, en nuestras vidas, sé tú con nosotros, Padre eterno. Por amor de tu santo nombre, te lo pido, bendito Dios. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Así, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en el Salmo número 124. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer este hermoso salmo, mi hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo amado y de su Espíritu Santo. Al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. En Él está nuestro socorro, mi hermano. En Él podemos tener la confianza de que estamos seguros porque Él nos cuida, como también lo dice el Salmo número 91. Vamos a entonar un hermoso canto que está en sus seminarios de aniversario. Si usted da una cuenta con su seminario de aniversario, puede contactarse con la iglesia y proporcionarle su correo para que se le pueda enviar por medio digital y usted también pueda leer la letra de las alabanzas con las que alabamos a nuestro Dios en estas transmisiones. En nuestros seminarios de aniversario vamos a abrirlo en el número 38 para la gloria de nuestro Señor Jesús.
Amén. La iglesia dice ven, y la esposa dice ven, y el Espíritu también. Hoy me ayuda a interceder, y por todas las naciones surge un pueblo vencedor. Es un pueblo que anhela verte, oh Señor. Oh, ven Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Oh, ven Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Levantando nuestra voz, nuestras manos al Señor, adoramos a aquel que ha vencido con poder, y por todas las naciones se levantará una voz. La esposa del Cordero dice ven Señor. Oh, ven Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Oh, ven Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Oh, ven Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Oh, ven Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. Número 41. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Es como una llama que me quema.
como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Así pasamos con mi hermano, portador de la palabra en esta tarde. No olvide dejar sus necesidades. Estamos en oración por esas necesidades. Que el Señor le bendiga. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Que el Señor misericordioso y eterno, nuestro Padre Celestial, a quien Él se debe dar la honra y la gloria por la eternidad, porque para eso fuimos creados, amados hermanos. Que nos equivocamos y nos desviamos en el camino, eso es cierto, pero la grande misericordia de nuestro Señor nos ha rescatado nuevamente a través de Cristo Jesús, su Hijo amado, y del derramamiento de su preciosa sangre en la cruz. Vamos a orar, amados hermanos, clamando al Señor por todo lo que Él ha hecho y seguirá siendo, porque Él es nuestro protector. Estos días que no hemos podido estar en contacto, usted ha recibido grandes bendiciones. Demos un reconocimiento al Señor por lo hecho para con cada uno de nosotros. A Él esto es olor grato, amados. Padre bendito, Señor misericordioso, Jehová Dios poderoso, único Dios vivo y verdadero. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia manifiesta para con todos y cada uno de los que invocamos tu bendito y santo nombre, Dios eterno. Te damos gracias por ello, Padre Santo. A veces tal vez no alcanzamos a sopesar y a valorar la profundidad, Señor, de tu cobertura, de tu apego a nosotros, bendito Dios. Perdónanos, Señor, si hemos incurrido en ese error, en ese equívoco, bendito Señor. Sigue teniendo misericordia de este pueblo tuyo, Señor. Es necesario, Padre Santo, para que podamos llegar, Señor, a las últimas etapas de tu plan bendito, tu plan de salvación, tu plan de reconciliación, tu plan en el que tú, Señor, has hecho lo necesario y lo suficiente para restablecer la comunión entre tú y nosotros los hombres a través de Cristo bendito. Te damos gracias por la santa presencia de tu Hijo amado para salvarnos, para rescatarnos de la inmundicia. Te damos gracias, Señor, porque has dado cabal cumplimiento a la promesa tuya de que no nos dejarías por el resto de los días en esta vida, porque es tu Santo Espíritu el que hace morada ahora en cada uno de tus hijos. Te damos gracias por ello, Señor, porque somos, Padre Santo, somos indignos, inmerecedores de esa grande bendición de tu presencia, pero es tu amor y tu misericordia por tu pueblo y el cabal cumplimiento de tu bendita y santa palabra la que hace que esto ocurra, Señor. Te damos gracias, Padre misericordioso. Honra y gloria a ti por los siglos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amados hermanos, les invito a que hagamos una primera lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 12, el versículo 3. Génesis 12, versículo 3. Este texto obedece al llamamiento que hace el Señor nuestro Dios sobre un hombre, Abraham. Génesis 12:13 dice así, la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Fíjese, amado hermano, que en este contexto, o tratando de establecer un contexto en razón de este versículo, es ir yendo a tratar de visualizar y desarrollar y meditar en cuál es el plan que establece el Señor mismo. El hombre había caído,
bajo la seducción o seducción de Satanás, estando en el huerto del Edén, y con ello vino la muerte al ser humano, porque el plan de origen del Señor bendito no era que hubiera la muerte, amados. Eso vino por un hombre, como lo dice la propia Escritura, y ese hombre fue Adán. Pero la vida ha venido por otro bendito hombre, que es el Señor Jesucristo, el que nos ha salvado, el que nos ha rescatado de la inmundicia. Él es el que nos da la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino solamente es a través del Señor Jesucristo. Eso usted lo sabe muy bien. En alguna ocasión compartía yo con alguien y decía, en este momento, por la misericordia de Dios, y dado que estamos en una congregación, Cristo Roca de mi salvación, en donde gracias al Señor se predica una sana doctrina, se enseña verdaderamente conforme a las Escrituras. Aquí es importante hacer énfasis en esto, amados hermanos, porque lamentablemente no en todos los lugares en donde se reúnen bajo la invocación del santo nombre de nuestro Dios, se predica la sana doctrina. Y es ahí donde vamos a ser incisivos en esta meditación. Por eso quiero que vea conmigo, por favor, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 16. Primera de Timoteo 4, 16. Dice así el Señor: ten cuidado de ti mismo, hablando Pablo al propio Timoteo, y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A veces, amados hermanos, podemos llegar a pensar que los hermanos ya tienen conocimiento, pero fíjese usted algo hermoso y maravilloso que tiene la bendita y santa palabra del Señor nuestro Dios. La bendita palabra de nuestro Dios es tan rica que no la alcanzamos a valorar en esa riqueza que tiene, amados hermanos. En el logos, que es lo que dice literalmente la palabra, y el rema, que es la profundidad del mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Y tal pareciese que algunas veces ya se cae en un tema de repetición, pero no, amados hermanos. En cada momento, en cada instante que usted toma la bendita palabra del Señor nuestro Dios y le da lectura a uno de sus versículos, tenga usted esta certeza, y lo ha vivido, amado hermano, hermana, que el Santo Espíritu de Dios le da luz, claridad sobre la escritura que está llevando a cabo la lectura. Eso está ocurriendo, amados hermanos. Le digo, es tan profunda la riqueza de la palabra de nuestro Dios que no alcanzaríamos a explicarla en la total plenitud. Es hermoso el mensaje del Señor. Y mire la reflexión que hace que tengamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina, que es el aspecto fundamental, amados. Persiste en ello, pues haciendo esto, fíjese cuál es el resultado. Te salvarás a ti mismo y más aún a los que te oyeren. Porque van a oír, amado hermano, hermana, no palabra de hombre, sino palabra del Dios Altísimo. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Y esto, si nos ubicamos en los tiempos actuales, como en otros momentos hemos mencionado, realmente cuáles son los tiempos que se están cumpliendo y que el Señor
nos lo ha venido anunciando y avisando para que estemos precisamente alertas, así como en la parábola de las vírgenes, estar alertas y que no se apague nuestra lámpara, amados hermanos, que no nos quedemos sin aceite, que no nos quedemos en penumbra, porque la luz del Altísimo, del Señor Jesús, es en cada uno de nosotros, está en usted, está en mí, por la gracia y misericordia de Cristo bendito. Entonces, amados hermanos, ubicándonos en este contexto y hablando el Señor Jesús con sus discípulos, anunciándoles, como lo dice en Mateo, el regreso de Él, la venida de Él, viene este planteamiento, dice Mateo 24, versículo 5. Le invito a que vaya usted a esa lectura, Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese es el riesgo que se ha tenido siempre por parte de la iglesia, de la iglesia de hoy de Jesucristo y en general del pueblo de Dios, amados hermanos. Y eso usted lo puede encontrar desde lecturas de la bendita palabra del Señor en el Antiguo Testamento, cómo el ser humano, el pueblo de Dios, podía ser engañado, iba cayendo en estos engaños. ¿Por qué? Porque fíjese usted lo que se dice de parte de la palabra de Dios en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, a partir del versículo 9. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esa es parte de la labor que el enemigo de nuestras almas continúa haciendo, amados hermanos. Versículo 11 de Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido. Dentro de ese grupo está usted. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjese, hermano, cómo se va configurando este procedimiento. Mire, el hombre cae de la gracia del Señor, el Señor trae establecido un plan de salvación, viene el llamamiento a un hombre, que ese hombre es Abraham, y viene a empezar a desarrollarse toda la estructura del procedimiento o del plan de salvación de nuestro Dios. ¿Qué es lo que el Señor nuestro Dios establece con Abraham? Le dice que él será bendito para quien lo bendiga y bendecirá a los que lo bendicen, pero maldecirá a los que le maldigan, y serán benditas en él todas las familias de la tierra. Es muy importante este punto, amados hermanos, porque hablábamos en Timoteo que seamos persistentes en la doctrina sana que está establecida en la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Eso es claro en el mensaje del Señor para con nosotros, su pueblo. Pero viene el enemigo, que lo leímos en Apocalipsis 12, y resulta que él tiene esa capacidad de engañar, porque él es padre de mentira, de engañar
al mundo entero. Fíjese lo que dice, fíjese lo que dice. Y recuerde usted, amado hermano, tal vez si usted no nació en una familia cristiana, ¿cuánto tiempo estuvo engañado? ¿Cuánto tiempo perteneció a ese grupo de pobladores de esta tierra que estábamos siendo engañados por el enemigo? Y hasta el momento en que vino la luz a nosotros y abrimos nuestros brazos para decirle al Señor Jesucristo: rescátanos, Dios bendito, sálvanos, porque solamente tú nos puedes llevar a la presencia del Padre. Hasta ese momento es cuando viene a nosotros, amados hermanos, esa luz, esa bendición que ahora usted se goza en ella y que es muy importante. Pero también dice, fíjese, que al usted persistir en esa doctrina, que es la salvación del ser humano a través de la gracia y misericordia del Padre y a través del Señor Jesucristo, es que somos rescatados. Y dice, y si persistes en esa doctrina, te salvarás tú y también los que te oyeren. Y esa es una labor muy importante que tenemos que seguir haciendo nosotros, amados hermanos. Persistir en la doctrina perfecta que está trazada en la bendita palabra de nuestro Dios y a su vez compartirla con otros, para que así como algún día alguien lo hizo de igual manera y nos compartió la palabra del Señor Jesucristo a nosotros y hemos sido salvos, también otros vengan a esa salvación. Pero el enemigo de nuestras almas sigue actuando. Sin embargo, hemos dicho en otros momentos que el Señor nos ha hecho vencedores, porque es por la gracia y por medio de la sangre del Señor Jesucristo. No es por nosotros mismos, no es por nuestra fortaleza, amado hermano. En algún momento, si el Señor lo permite, podremos reflexionar un poco sobre a cómo también el enemigo de nuestras almas tiene cierto poder. No es como el Señor nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo es fíjese, todopoderoso. Y el enemigo de nuestras almas solo puede actuar en alguna medida y forma para atacarnos. Eso usted lo ha entendido y lo ha leído en la palabra del Señor. Sigamos con unas lecturas, amados hermanos. Le invito a que vayamos al Salmo 119, en el versículo 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y viene aquí el recordar, amados hermanos, un debate que se da entre el Señor Jesucristo y los religiosos de aquella época, de aquel momento. Es en Juan 8, en donde estos hombres acusan al Señor Jesús, que hace liberaciones, que sana enfermos, en el nombre de Belcebú, en el nombre del diablo mismo. Y finalmente la conclusión, que queda muy claramente establecida en la palabra de Dios, es que los que realmente están actuando en sujeción y bajo el engaño del Dios de este mundo eran esos religiosos. Y ese es un aspecto que usted debe de ir analizando y reflexionando. ¿En qué sentido, amado hermano? Fíjese que cuentan algunos historiadores las reacciones del Señor Jesucristo con este grupo, los fariseos y los saduceos, que aunque tenían unos la fe, la creencia en la resurrección y otros no, la realidad de las cosas
que la presencia de Cristo bendito, que vino a hacer, fíjese bien cómo lo establece el propio Señor Jesucristo. Él dice en una declaración: yo no he venido a abrogar, o sea, a echar abajo la ley, sino he venido a que se cumpla. ¿Qué significa esto? Que esos religiosos no estaban cumpliendo la ley de Dios, amados hermanos. No la estaban cumpliendo. Eran maestros y doctos, conocedores plenamente de la palabra de Dios. Sin embargo, no la estaban cumpliendo. Algunos historiadores dicen, estando en esa época del Señor Jesucristo aquí en la tierra hace 2000 años más o menos, estaba el sumo sacerdote Caifás. Es un hombre que pertenecía al grupo de los saduceos. Pero fíjese lo que hacían en combinación con los romanos, que eran los que tenían el control sobre el pueblo de Dios en ese momento. Vendían el sumo sacerdocio, amados hermanos. Y eso lo hacían desde la época de los griegos, y luego cuando se genera el pueblo romano, ellos intensifican más. Eso es finalmente la corrupción, amados hermanos. Cómo el ser humano se corrompe. Ya no es nada de aquello que eran los preceptos divinos de Dios, de quién y por qué alguien, un ser humano, pudiera ser considerado de estar intercediendo en los sacrificios a través de los animales que sacrificaban conforme a la ley del Señor nuestro Dios para la expiación de los pecados. Ya no estaban haciendo eso así, sino que ya ofertaban por el nombramiento. ¿Cómo lo detectamos? Porque dice en una de las lecturas del Evangelio que Caifás era el sumo sacerdote de ese año, así lo establece. Y esta responsabilidad era hasta la muerte. Entonces esto representa que estos hombres ya habían caído en esa corrupción de estar pagando por el sumo sacerdocio, fíjese usted. Y entonces eso es lo que hace que el Señor Jesús reaccione como reacciona y empieza a quitar todo aquello que estaban adentro del templo vendiendo, porque ellos vendían objetos u utensilios. ¿Para qué? Para poder pagar a los romanos el poder acceder al sumo sacerdocio. Así es como estaban actuando. Y cuando se dan cuenta de que este varón bendito, Jesucristo, viene haciendo grandes prodigios y milagros, y viene cumpliendo la ley de Dios, del bendito Padre, cosa que ellos no estaban haciendo, entra un gran cuestionamiento, amados hermanos. ¿En qué sentido? Decir, bueno, pues nos está, le está demostrando al pueblo que realmente nosotros estamos mal. Y en esas circunstancias es que Caifás les dice, resulta que son ignorantes el pueblo. Ustedes no se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre y que no muera todo el pueblo. Y en ese momento acuerdan la sentencia del Señor Jesucristo. Pero ellos no la pueden ejecutar porque les estaba terminantemente prohibido por parte de los gobernantes romanos que ellos ejecutaran, y que ejecutaran más una pena de muerte como lo que estaba planeado para el Señor Jesucristo. Pero todo esto, estos hombres piensan que están llevándole la ventaja a Dios mismo. Miren nada más la situación ilusoria, equivocada. ¿Cómo lo puede usted denominar? No lo sé cómo puede usted calificarlo, pero un gran error pensar que, bendito Dios nos perdone, que nosotros podemos ir un paso adelante del Señor. Grande error del ser humano, grande error, amados hermanos. Pues entonces estos hombres hacen su plan y ya lo presentan a los que sí podían juzgarlo.
y que podían establecer la sentencia. Y dicen los historiadores que ya habían matado a muchos hombres en la cruz, era muerte de cruz, así como fue a lo que fue sentenciado nuestro Señor Jesucristo, y que se determinaba por parte de los propios romanos que ahí donde era ejecutado el reo, se decía la causa por la cual había él incurrido en ese castigo, en esa pena de muerte. Por eso es que el letrero que definía la situación del Señor Jesucristo decía, el Rey de los judíos, el Rey de los judíos. En ese momento, amados hermanos, se presenta una situación bastante inexplicable para unos, en este caso para la gente de Roma, porque el grupo que estuvo escuchando la predicación directamente del Señor Jesucristo y luego de sus apóstoles, fue creciendo. Y los romanos en el gobierno empezaron a sentir el temor de que el pueblo podía crecer a tal grado que los iba a superar. Y entonces ellos empezaron a ejecutar. Fíjese bien, allí empieza una persecución. Empiezan a ejecutar a los cristianos. Y esto se da más estructurado por allá del siglo III, en la época del emperador Constantino, cuando genera el Imperio Romano un nuevo imperio, Sacro Romano. ¿En base a qué? A que fue disposición e imposición de que todos ahora serían, lo voy a poner entre comillas, cristianos. Y viene ahí, amados hermanos, una gran, por decirlo de una forma, revolución en el sentido de que le dan un tremendo viraje a lo que eran los preceptos y la predicación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre predicó que amásemos a Dios en primera instancia, con toda nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, pero también amásemos a nuestro prójimo. Y viene ahí una situación en donde esta gente lo que provoca es que empiece a haber una diferenciación que no corresponde al Cristo que está narrado en la santa palabra de nuestro Dios, sino que lo vienen derivando a otros esquemas. Y es así como se genera, ya evolucionando muchos años más adelante, evolucionando al Cristo en la figura, en la fisonomía que hoy popularmente se conoce en la mayoría de los pueblos que se dicen cristianos, y sobre todo en el grupo católico, que es un nombre que no obedece la representación a la fisonomía de quién, del Hijo de Dios. Pero que fíjese usted, el Señor Jesucristo es un judío. Y utilizando este patrón de razonamiento, van llevando en contra a los judíos de Jesucristo, porque le hacen pensar y creer al pueblo judío que este santo varón los traiciona, y por eso ahora son atacados. Ya no nada más son atacados los cristianos, sino que son atacados también el pueblo judío, el pueblo de origen de Dios. Y todo esto viene ocurriendo, amados hermanos, a lo largo de la historia, y narran los historiadores que
es lo que ha vivido no nada más el pueblo cristiano, sino el pueblo de origen de Dios, el pueblo judío. Y se viene dando un enfrentamiento entre ahora el pueblo cristiano, porque así se le doctrina bajo la propuesta general del catolicismo, y genera una diferencia entre esos cristianos o ese grupo que se dice cristiano, que es un número importante y en la actualidad es importante en este mundo ahorita, y los judíos. Y se establece una pugna provocada por el varón, por el hombre mismo, una pugna en contra del Mesías, que es judío, porque la palabra de Dios misma dice que de qué pueblo vendrá el Salvador, la salvación. El Mesías será judío, porque ese es el pueblo de Dios. Y se dan todas estas disputas, amados hermanos, y nos lleva a una situación que todavía a los días de la actualidad se sigue dando. Sigue habiendo esa discusión. Y esto nos lleva, por eso lo que leíamos en Timoteo, persiste en la doctrina. Nosotros como pueblo de Cristo, pueblo comprado por la preciosa sangre del Señor Jesús, debemos de entender que debemos de amar al pueblo de Dios, que son los judíos. Lo debemos de amar, amados hermanos. Por eso la primera lectura que hicimos el día de hoy es: bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Esto es muy relevante, amados hermanos, porque hoy día se maneja una doctrina equivocada, una doctrina que habla de un reemplazo. ¿A qué se refiere esto? Esta estructuración maquinada por el hombre, hermanos, no está establecida en la palabra de Dios. Y quiero ser enfático: esa doctrina del reemplazo no está estructurada en la palabra de Dios. Es algo creado por el hombre. Es un engaño, porque esos hombres fueron engañados de antemano por Satanás, por el diablo. Y este último está operando, tratando de destruir al pueblo de Dios. Está tratando de que lo que está establecida en la bendita palabra de nuestro Dios no se le dé cumplimiento, porque tiene la aspiración tal vez a que con esto pueda cambiar su destino, aunque él sabe que contra el Señor nadie ni nada puede hacerse. Lo que está definido por el Señor bendito nuestro Dios se cumplirá letra por letra, invariablemente, porque el Señor es así, es recto. Él dice y actúa siempre con justicia. Entonces, amados hermanos, caemos en una doctrina equivocada, o hay gente que puede caer en una doctrina equivocada, que se dice cristiano, pero que resulta que no tiene nada de compatibilidad con el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y quiero que vea usted conmigo, por favor, algunos otros textos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, lo que finalmente, cómo concluye este debate entre los religiosos del momento y nuestro Señor. Dice el versículo 41, 8:41 de Juan: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira de suyo, había, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjese, amado hermano, cómo es de contundente y fuerte la palabra del Señor Jesucristo. Invariablemente, el Señor es así de contundente. Y nosotros debemos de tener también esa contundencia o esa persistencia en la doctrina de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que nos vayamos a pelear en contra de alguien? No. Usted invariablemente esté primero en conocimiento de la palabra de Dios, y eso solo lo logra escudriñando la santa palabra de su Señor, que lo lleva a conocer la verdad, y teniendo comunión con su Santo Espíritu para mantener esa relación permanente y constante, y no permitir que venga el enemigo y nos engañe y nos enrede y nos lleve a equivocaciones, amados hermanos. Por eso el salmista declara en el Salmo 25:4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y eso, amado hermano, lo está ofreciendo nuestro Señor. Nuestro Dios bendito, fíjese que no le condiciona. Es más, es insistente el Señor en que aprendamos, conozcamos de Él, que estudiemos su santa palabra, que no perezcamos por falta de conocimiento, nos lo dice de otra forma. Y muchas veces nosotros lo tomamos tal vez a veces muy a la ligera y no queremos profundizar en el conocimiento de nuestro Dios bendito. Imagínese usted, amado hermano, si alguien de nosotros está en esa situación, en esa posición, pues no sabemos lo que está por venir, lo que está ocurriendo. No sabemos cuál es el análisis y la explicación bajo la palabra de Dios de lo que se está viviendo en el día a día, hoy 29 de octubre del 2020. No lo sabemos, amados hermanos. No caigamos en ese error. Por eso dice la recomendación a Timoteo: persiste en la doctrina, para que te salves tú mismo y para que los que te oigan también lo hagan, se salven. Mire usted, veamos en Jeremías 31. Jeremías 31. Vamos a dar lectura al versículo 33 al 36. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Vea lo que dice el 35. 31 de Jeremías, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. En el 36, si fallaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí ciertamente. ¿Cuál es el mensaje aquí en Jeremías, amados? El Señor está diciendo que esas leyes que Él mismo estableció de la luz del sol y las estrellas y la luna misma en la noche, no van a faltar, van a seguir, porque así lo tiene definido el Señor bendito. Y así como eso no va a faltar, también no va a faltar lo que leímos en el versículo 33 de Jeremías 31, el perdón del Padre para con su pueblo. Ciertamente, caído muchas veces en rebeldía, muchas ocasiones, amados hermanos, pero lo que el Señor pactó con el hombre mismo, el plan perfecto de salvación, no va a quedar trunco. Y eso es lo que quiere el enemigo que suceda, que quede sin efecto, le decía hace un momento, para que tal vez así él cree que pudiera estar en otra situación, no la que está narrada en la santa palabra de Dios. Que usted y yo sabemos cuál es el destino final de ese ser que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Es el lago de fuego. Es el lago de fuego. Pero aún con ese posicionamiento que tiene el enemigo, viene, como leímos en Apocalipsis 12, a querer engañar al mundo entero, dice ahí. Tiene esa posibilidad. Y es lo que está ocurriendo, amados hermanos. Les decía hace un momento a ustedes, recuerde cuando tal vez usted era parte de ese grupo de pobladores de esta tierra que estábamos engañados. Recuerde, y no nos extrañe, amados hermanos, que aún hoy haya gente a la que tal vez usted le está predicando, le está compartiendo la palabra de Dios. Tal vez puedan ser sus padres, tal vez puedan ser sus hijos, su esposa, sus hermanos, no sé quién, algún otro ser cercano a su vida. Y usted, dando cumplimiento por amor, primeramente a Dios bendito, y dando cumplimiento por amor también a esas personas, comparte la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, para que acaso puedan tener y proceder a arrepentimiento y sean salvos, como usted y yo ahora gozamos por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, de esa grande bendición, amado hermano. Reflexione usted un momento, amado hermano. ¿Con qué podría pagar la salvación que ahora usted cuenta con ella? ¿Con qué podría pagarlo, amado hermano? Con nada. Ni todo el oro, ni toda la plata, ni piedras preciosas, nada, 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 nada. Lo único que lo puede alcanzar y lograr a nombre de nosotros es el Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre en la cruz. Reflexionemos en eso, amados hermanos, porque es importante que nosotros vayamos ubicándonos en que lo que el Señor quiere, Jehová bendito, aquel que en Génesis 12:3 estábamos leyendo, hizo el llamamiento a Abraham, que todavía no era Abraham, sino Abraham, para que el Señor fuera desarrollando su plan de rescate, de salvación para nosotros
los seres humanos, está siendo atacado. Y está siendo atacado por ese engañador, por ese padre de mentira. Usted, amado hermano, reflexione. Lo que debe de estar en su corazón es amor para Dios bendito y para su pueblo de Dios. Entendiendo por pueblo de Dios no nada más a la iglesia de Jesucristo, a la que usted y yo pertenecemos, sino al pueblo judío, a los hebreos, que le digo han sido atacados por el enemigo reiteradamente a lo largo de la historia, porque han venido provocando muerte y muerte y muerte. El enemigo quiere acabar con el pueblo de Dios. Vea usted de los últimos acontecimientos, hablando del siglo pasado, con el Holocausto, con la muerte que provocó un hombre loco que se llamó Hitler, Adolfo Hitler, que era, fíjese, era ferviente seguidor, ¿sabe de quién? De Martín Lutero. Y Martín Lutero también tuvo una situación equivocada, se dicen los historiadores, en la última parte de su vida, porque generó una actitud en contra de los pueblos, del pueblo judío. Y dicen los que han sido estudiosos de ese tema en lo particular, que en los sermones que estructuraba Martín ya en los últimos años de su vida, eran un embate directo y continuo en contra del pueblo de Dios, de los judíos. Y ahí viene, y Adolfo Hitler se apega supuestamente a esta doctrina, porque acuérdese que Martín Lutero era, sí cierto, un sacerdote católico, pero era de nacionalidad alemana. Entonces, en base a todo esto, hombres de ese desequilibrio mental caen en el desear exterminar al pueblo de Dios, y en el genocidio mueren o matan, mejor dicho, a 6 millones de judíos, de hijos de Dios, amados hermanos. Y así como el cristiano ha sido perseguido en muchas etapas de la historia de la humanidad, también el pueblo judío. Entonces, amados hermanos, a lo que vamos llegando es a una conclusión de que ambos pueblos somos de parte de Dios, y es conveniente y es grato a Dios que oremos los unos por los otros. Hay hermanos en Cristo Jesús que son de nacionalidad judía y se han convertido al Señor Jesucristo. Hay otros que todavía tienen resistencia por aquel encono que se trató de manipular por aquellos originarios del tradicional cristianismo católico, amados hermanos, porque a ellos no les interesa, amados, el interés principal que tiene el Señor nuestro Dios. ¿Cuál es el interés principal que tiene el Señor nuestro Dios para con su pueblo, para con todos nosotros? Es para con todos, no nada más para el pueblo judío, sino también para gentiles como lo somos nosotros, o lo éramos. Ahora somos injerto y ahorita lo vamos a ver. El principal objetivo es que seamos salvos. A ese tipo de hombres no les interesa. Lo que quieren es exterminar, acabar, tratar de que lo que, insisto, está establecido en la bendita palabra de nuestro Dios quede sin que se lleve a cabo. Gran error del enemigo. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Y mire, quisiera que leyese usted con más calma Lucas 20, Lucas 20 del versículo 9 al 18. Nos narra el Señor en su palabra la parábola de los sembradores, de los labradores.
¿Cómo dice que un hombre trabaja su tierra, la siembra y la da a unos labradores? Y después de un tiempo prolongado que se ausenta, manda a un siervo de él, pues para tener una retribución de lo que aquellos hombres habían trabajado. Y la respuesta que tiene es que lo golpean y lo expulsan de su presencia. Así ocurre hasta por 3 ocasiones. Y dice en el versículo 13 de Lucas 20, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Quiero que la relación, esta analogía o alegoría con lo que el Señor vino haciendo. Mire, el Señor tiene todo establecido para la salvación como objetivo de Él, de nosotros los seres humanos. Y mandaba a sus profetas, mandaba a sus siervos, y no hacían caso. La humanidad no hacía caso. Tuvo que mandar a su Hijo amado. ¿Y cuál es la respuesta que se tiene? Véalo en el versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Le pregunta a los religiosos de aquel momento, al Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, vendrá a destruir a estos labradores, dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Eso, amados hermanos, es lo que ha pasado a lo largo de esta historia, que el Señor nos ministra a través de su santa palabra. El Señor es el dueño de la viña, y a esos hombres que les otorgó la posibilidad de trabajar esa viña, lejos de darle una retribución al dueño, golpeaban a sus siervos, los desechaban, y llegaron al grado que este dueño de la viña mandó a su hijo amado. Y mire usted la respuesta, lo mataron. Lo mataron. Es el caso del Señor Jesucristo. Y ahí empieza el adoctrinamiento de decir que los judíos deben de ser odiados y desechados de la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Dicen algunos, en esa doctrina equivocada de el reemplazo, porque mataron a Dios. Es decir, cometieron lo que pudiera decirse deicidio, o sea, matar al Dios, lo cual sabemos que no es cierto, porque el Señor mismo lo declara, yo pongo mi vida, soy como el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y eso es lo que Él vino a hacer precisamente. Él sabía, el Señor Jesucristo, y lo venía anunciando, que Él venía a morir. Pero el enemigo de nuestras almas tergiversa todo y dice, ustedes que ahora se dicen seguidores de Jesucristo, deben de odiar hasta la muerte a los judíos. Y es lo que se vive actualmente. Dicen por ahí algunos entendidos de esta materia,
que en las Naciones Unidas vino una resistencia contundente y persistente para favorecer a los judíos. Se logró por la gracia y misericordia del Señor, porque así está establecido en las profecías mismas de la palabra de nuestro Dios, que lo regresaría a su pueblo después de la dispersión que hubo en cuanto a la conquista y la destrucción del templo en el año 70. Entonces, amados hermanos, se cumple esto en 1948, el 14 de mayo. Y ahí empieza algo que es fundamental que usted tenga grabado aquí, aquí y aquí. Empieza el reloj de nuestro Señor y Dios a caminar. Y se vienen dando acontecimientos y señales de la naturaleza, y señales como lo que estamos viviendo actualmente con los contagios, las plagas, y se seguirá cumpliendo, porque está establecido en la palabra de nuestro Dios. Usted y yo, amados hermanos, debemos de estar en comunión con nuestro Dios y clamar a Él para que su misericordia sea con todo su pueblo y los siga sosteniendo. Quiero que leamos, por favor, en el libro de Romanos, el capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjese la pregunta. En ninguna manera es la respuesta. Esa es la mentira de Satanás. No, estos ya no son pueblo de Dios. Ya hay que desecharlos y desaparecerlos de la faz de la tierra. Y la respuesta de Dios dice es, en ninguna manera he desechado a mi pueblo. Porque también yo soy, dice el escritor israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sigue diciendo en Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, el olivo silvestre somos nosotros, amados hermanos, los gentiles, que alcanzamos de la gracia y misericordia de Cristo bendito, en su plan de salvación. Tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Está en esa analogía, dice el versículo 33 y 36 del mismo Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En estas últimas lecturas de Romanos 11, amados hermanos, vemos el caso como nosotros somos esas ramas que siendo olivo silvestre, el Señor Jesús nos injertó en la raíz del olivo preferencial. Y así como Él tiene esa posibilidad de injertarnos a nosotros y lo ha hecho, también aquellos de su pueblo
que aún hoy día todavía se resisten, porque también están bajo un engaño del enemigo, hermanos. Pero vemos en una lectura más amplia de la santa palabra de nuestro Dios, cómo los tiempos, decíamos, el reloj del Señor está caminando a partir de 1948. Y dice el Señor, de cierto os digo, que esta generación no pasará sin que antes esto se cumpla. Y la generación está considerada de 70 años. En los más fuertes, dice la palabra de Dios, acaso 80. 70 años y 1948, estamos hablando de cuánto tiempo, de 2018. Los tiempos son muy próximos, amados hermanos, y usted debe de estar consciente de eso. Y debe de clamar, primera instancia, como se le aconseja a Timoteo, persiste en la doctrina, para que seas salvo tú primero, y también todos aquellos a los que les predicas. Persiste en la doctrina, amado hermano, hermana, para que seas salvo. Decíamos la semana pasada, para que escuches, tengas el oído espiritual, para que escuches el llamamiento del Señor Jesucristo para con su iglesia en el arrebatamiento. Ese es el evento más próximo que estamos esperando. Ya decíamos, viene la tribulación y la grande tribulación, y viene la oportunidad de la salvación para aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo y que se lleguen a quedar, incluido el pueblo judío. ¿A costa de qué, amados hermanos? De la vida misma de ellos. Mire, amado hermano, reflexionemos bastante en esto, para que veamos y aquilatemos lo que el Señor Jesús, en su grande amor y misericordia, nos ha venido a ofrecer. No lo desperdiciemos, amados, no lo desperdiciemos. No caigamos en banalidades de discusiones que no son apegadas a la doctrina establecida por la bendita palabra de nuestro Dios. Por eso es necesario que usted escudriñe, analice, reflexione. Es en Hechos, si no mal recuerdo, donde está predicando el apóstol y dice que estaban corroborando. Fíjese, amado, que lo que estaba predicando ese varón, un apóstol, Pablo, si no mal recuerdo, lo estaban corroborando si estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Escudriña la palabra de tu Señor, y eso te va a permitir que no caigas en el engaño, en la mentira del engañador, del Dios de este mundo. Reflexionemos en ello, amados hermanos, y no caigamos en esa actitud de decir, ahora nosotros, la iglesia, somos los que vamos a tener preferencia. No, amados, todos estamos incluidos en el plan de salvación del Señor. Requisito para que todo aquel que en Él cree, fíjese bien, todo aquel que en Él, ¿quién es Él? Cristo bendito, Dios y hombre verdadero. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuérdelo, amado, no caigamos en equivocaciones, en doctrinas falsas, manipuladas por el ser humano bajo la tutela o la influencia de Satanás, de la serpiente antigua. Y que el Señor siga obrando con grande amor y misericordia para nosotros, y que nos podamos mantener
en esa salvación otorgada por Cristo, y que podamos nosotros realmente, por amor a todos los demás, al prójimo, interceder con rogativas oraciones para que acaso otros sean añadidos al pueblo de Dios. No importa si eres gentil, no importa si eres judío. Lo importante que eres hijo del Dios Altísimo. Vamos a dar gracias a Dios, amados hermanos. Padre bendito, Señor y Dios eterno, te damos gracias, Padre misericordioso, por estos momentos que nos permites y nos otorgas de reflexionar en tu buena y santa voluntad, Padre misericordioso. Esperamos y confiamos no en el ser humano del que está hablando, no necesitamos, Padre Santo, de tu Santo Espíritu, que haga esa revelación a través de tu palabra a todos y cada uno de los oyentes, y que el Santo Espíritu de Dios, si tiene que redarguir algo en cada uno de nosotros, así lo ha de hacer, Señor, para que corrijamos la senda que estamos recorriendo y que sea hecho todo conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Realmente no hay forma de corresponder a todo lo que es así hecho por nosotros. Única forma es sujetarnos a tus preceptos, a tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, por este grande privilegio que nos permites en esta ocasión, como en otras ha ocurrido. Y el nombre tuyo, Señor, sea exaltado y glorificado por la eternidad, y todos nosotros seamos verdaderamente partícipes de la iglesia de Jesucristo. Alabado seas tú, Señor, por siempre. Gloria a tu santo nombre. Amén. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Vamos a hacer una oración agradeciendo al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer, y también oramos por las necesidades que han sido expuestas y que expondrán mis hermanos en los comentarios. Recordemos siempre orar por esas necesidades y también por las que han dejado con anterioridad en las transmisiones pasadas, mi hermano. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre eterno, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque tú estás con nosotros, bendito Dios, porque conocemos que confiamos en un Dios fiel y verdadero, fiel a sus promesas, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, por las alabanzas que nos has permitido entonar, por las lecturas que nos has permitido hacer, bendito Dios, por el mensaje que traes tú hoy para tu iglesia, bendito Dios. Que todos y cada uno de nosotros podamos persistir, bendito Dios, en esa doctrina de salvación que tú has traído a nuestra vida, bendito Dios, en ese plan de salvación que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, bendito Dios, por el cual entregaste a tu Hijo amado Jesucristo para salvarnos a nosotros y para perdón de nuestros pecados, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Te pido, bendito Padre eterno, te pido, bendito Dios, en esta hora, bendito Dios, por las necesidades de tu iglesia. Conoces, bendito Dios, que hay hermanos necesitados de ti, bendito Dios. En tus manos, bendito Dios, está en la vida de mi hermana Susana Mata, bendito Dios, su familia. Mi hermana Patti Gómez, bendito Dios, síguela bendiciendo. Sigue bendiciendo la vida de su hija, bendito Dios, de su familia. Que puedan conocer más y más de ti cada día, bendito Dios. La vida de Maya Contreras, bendito Dios, de Marilina Licea, están en tus manos, bendito Dios. Sé tú en la vida, Padre Santo, de Ani Quiñones, bendito Dios. Sigue fortaleciendo su salud, sigue fortaleciendo su vida, bendito Dios. Que tú la puedas sanar, bendito Dios. Que tú la puedas sanar, bendito Dios. Pero sobre todo, si no te conoce, que tú la puedas salvar, Padre eterno. En tus manos está la vida de Alvin Reyes, Padre Santo. En tus manos está la vida de la familia
San Pedro, la vida de las familias López, bendito Dios, están en tus manos. Gracias por tu grande amor y tu misericordia. La vida de mi hermano Víctor Ortiz, bendito Dios, su familia está en tus manos, bendito Dios. Agradecemos por tu grande amor y tu gran misericordia, bendito Dios. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, bendito Dios. Las ponemos en tus manos, confiando en que tú responderás todas y cada una de esas necesidades por tu grande amor y tu grande misericordia, bendito Padre eterno. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa transmisión. En tus manos dejamos estas necesidades, bendito Dios. Conoces, bendito Dios, la vida de cada uno de tus hijos que han visto esta transmisión, que ha sido de edificación para tu iglesia y también para todos y cada uno de las personas, de los hermanos que vayan a ver, Padre Santo, esta transmisión, que como nos decía la palabra, bendito Dios, no importa si seamos gentiles, bendito Dios, si sean judíos, bendito Dios, si tengan, bendito Dios, en ese momento alguna religión en sus vidas, Padre Santo, que puedan conocer de ti, bendito Dios, que puedan conocer de ese Dios verdadero, bendito Dios, y que tú puedas morar en su vida, bendito Dios. Agradecemos, bendito Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, bendito Dios, alabado seas por siempre. Amén. Así, mi hermano, entonamos una alabanza más, el número 39 de nuestros escenarios de aniversario, y así terminamos con esta transmisión. Mira mi vida, te ofrezco hoy, líbrame siempre de todo mal. Cuando mi vida quiera flaquear, no lo permitas, levántame, ayúdame, bendito Dios, ayúdame Señor, ayúdame, te pido por favor, bendito Dios, ayúdame Señor, ayúdame, te pido por favor, bendito Dios, ayúdame. Quiero cantar a tu nombre con todo mi corazón y servir a tu evangelio con amor, humildemente pueda anunciarte mi Salvador y mi Señor. Ayúdame, bendito Dios, ayúdame Señor, ayúdame, te pido por favor, bendito Dios, ayúdame Señor, ayúdame, te pido por favor, bendito Dios, ayúdame. Que el Señor le bendiga, mi hermano.